Hermanos en Cristo, voy a leer en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 24, y lo vamos a leer todo el capítulo. Dice así: Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta, un canasto, tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta, el otro canasto, tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Así ha dicho Jehová Dios de Israel: como es a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos, para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová: pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y les daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición, a todos los lugares a donde yo los arrojé. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. El Señor añada la bendición a su santa palabra. 2 cestas de higos. Eso es lo que tenemos en nuestra lectura bíblica. Leemos de nuevo el versículo 7, que es interesante. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Lo dividamos en 2, este capítulo que tiene 10 versículos. La primera parte, los versos 1 al 3, tenemos lo que Jeremías vio. La segunda parte, los versos 4 al 10, tenemos lo que Jeremías oyó. Las 2 cestas de higos delante del templo son figura del pueblo de Judá. En aquel lugar santísimo moraba Dios en medio de su pueblo, y desde allí les contemplaba y reconoció su verdadero y lamentable estado espiritual. Dios preguntó al profeta: ¿qué ves tú, Jeremías? Y él describió lo que sus ojos veían. Pero los ojos santos, escudriñadores de Dios, veían mucho más. Y eso es lo que reveló a Jeremías en la segunda parte del capítulo. Notemos también que las 2 cestas de higos estaban delante del templo. El templo, el lugar de acceso a Dios,
el lugar de bendición para su pueblo, vía de acceso que no avaloraban ni aprovechaban los de Judá. Esos higos habían sido cosechados de alguna planta de higuera, la cual es siempre, la higuera, es siempre figura de la nación de Israel. Higos malos, muy malos, inservibles, revelaban la condición de la planta que los había producido. Y para esto, qué bien nos hace leer lo que dice en el capítulo 7 del Evangelio según Mateo. Esto para ayudarnos a comprender esta parábola de las 2 cestas de higos. Mateo, el capítulo 7, el versículo 16 al 20. Vamos a leer capítulo 7 de Mateo, verso 16 al 20. Dice así: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Eso nos ayuda a comprender ahora a los higos que fueron puestos en las cestas delante del templo. Aquí también se permite una aplicación a los frutos de las 2 naturalezas en el creyente. Es decir, vamos a trasladar el pensamiento de Judá en estas 2 cestas de higos con las 2 naturalezas que hay en el creyente, según leemos en Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. En las 2 cestas de higos tenemos no de 2 clases de judíos, sino de Judá, según la carne, y Judá transformado por la obra de la gracia de Dios. Jeremías podía ver únicamente higos buenos y malos. Dios podía ver un pueblo transformado, un pueblo restaurado, bendecido, un pueblo edificado y plantado totalmente consagrado a Dios. Podemos dividir el capítulo en 2 partes, como dije. Ahora vemos de otra manera. Primero, en los versos 1 al 3, lo que Dios mostró a Jeremías. ¿Qué mostró? El templo, en primer lugar santo de su morada, desde el cual contempla su pueblo. En segundo lugar, Dios mostró a Jeremías 2 cestas de higos, cosechadas, fruto de una misma higuera, colocados en cestas en manera de ofrenda al Señor. En segundo lugar, en los versos 4 al 10, tenemos lo que Dios habló a Jeremías. Primero, referente a sus propósitos en gracia para con Judá. Eso podemos verlo en los versos 4 al 6. Y en segundo lugar, referente a sus propósitos en juicio. Eso podemos verlos en los versos 8 al 10. Los rebeldes serían castigados con el mismo vigor y justicia que le caracterizaba en la manifestación de gracia, hasta purgar la tierra de ellos. Dios ha esperado siempre el fruto de su pueblo, pero su pueblo no siempre produce el fruto que su corazón desea. Las 2 cestas están delante del templo, a manera de ofrenda, y los ojos de Dios los contempla desde el lugar de su santidad,
reconociendo su verdadera condición. Una de ellas contiene lo que será su pueblo una vez que su gracia y disciplina hayan obrado en ellos. Podemos recordar las palabras en la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículo 11, donde leemos: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esto es lo que Dios va a manifestar para su pueblo un día, para su pueblo de Israel. La otra cesta contiene lo que será el fruto de los que no se someten a la palabra de Dios y a su mano disciplinaria. Serán, dice, exterminados de la tierra. Creo nos resulta fácil entender y hallar provechosas las verdades de este capítulo si aplicamos la enseñanza a nuestras propias vidas hoy, nosotros los creyentes de la presente dispensación de la gracia. El verdadero fruto de nuestras vidas está delante de la presencia del Señor. Como dice el verso 1, las cestas de higo estaban delante del templo. Hermano, hermana querida, nuestras vidas, nuestros actos están delante de la presencia del Señor. El hecho de que están en cestas, en canastos, nos dice que habían sido cosechados. Al terminar cada día, está el fruto de las 24 horas vividas. ¿Sabía eso, hermano? Hoy vivimos un día. A la noche habremos terminado el día. Y esto estará delante del Señor. Lo que hemos dicho, lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho. Estarán colocados delante de la presencia del Señor. Ahora, surge una pregunta. ¿Cómo lo verá el Señor? ¿Cómo verá el Señor esta noche todo lo que yo he obrado este día? ¿Cómo verá el Señor lo que tú haces y obras y hablas durante el día? La cesta, la canasta con los frutos estarán delante de Él. Desgraciadamente, además de los higos buenos, higos muy buenos, fruto del Espíritu, hay a veces higos malos, muy malos. Sin lugar a duda, tenemos aquí figura del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra naturaleza nueva y las obras de la carne que el hombre viejo hace. Los higos buenos son el fruto que la gracia de Dios produce en nosotros. Dice el verso 6, pondré mis ojos sobre ellos para bien. Las obras y la fe que las engendra se deben a su maravillosa y sublime gracia. Dice el verso 7, les daré corazón para que me conozcan, de modo que si alguno está en Cristo, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y en Juan capítulo 10, versículo 14 leemos, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Luego sigue la promesa en el versículo 7 de que Él, el Señor, será a ellos Dios. Una maravillosa promesa. Él es Dios, pero desea ser nuestro Dios. Si todo el mundo dice, sí, Dios es grande, Dios es bueno, pero ¿es el Dios de tu vida? ¿Es realmente el Dios que controla, maneja tu vida? El versículo 7 dice también, aquí tenemos la entera consagración del pueblo de Judá. Dice, se volverán a mí de todo su corazón.
glorioso resultado de la obra de gracia en el creyente. Oh, si nosotros nos volvemos al Señor, nos abocamos a amarle, a obedecerle, a servirle, entonces podrá Él hacer lo que promete en el versículo 6. Serán restaurados. Primero, los volveré a esta tierra. Segundo, serán edificados y los edificaré, dice. ¿Sabe, hermano? Nosotros somos morada del Espíritu Santo. Así dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Vosotros también, dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 2, versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y en tercer lugar dice, serán plantados para llevar fruto para su deleite y gloria. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 1, verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Qué lamentable y trágica la porción de aquellos que no se someten a su mano disciplinaria. Eterna pérdida para ellos y también pérdida para el Señor. Porque lo que yo debo hacer para Él y no lo hago, no solo es pérdida para mí, es pérdida de frutos que yo debería darle al Señor. Vale la pena que ustedes, amigos y hermanos, lean la parábola que se encuentra en el capítulo 13, versículos 6 al 9 del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 13, versos 6 al 9. Léanlo con temor y temblor y que nuestras vidas aprendan a rendir frutos buenos, muy buenos, para la gloria de Dios.